Empleado es despedido tras 10 años por cuidar a su madre enferma, y al recibir la bendición del Padre Pío, su vida se transforma completamente. Diego siempre había sido un hombre de rutinas. Durante 10 años, su vida había girado en torno a su trabajo en una pequeña empresa de suministros médicos. Cada mañana se levantaba a las 6, preparaba un café negro fuerte y un desayuno rápido, y salía a la calle, dejando atrás su pequeño apartamento, que adornaba con recuerdos de su madre y de su infancia. Su madre, María, había dedicado su vida a él, y ahora la vida le había dado la vuelta, llevándola a una lucha diaria contra una enfermedad degenerativa que la postraba en la cama. La intensidad de su trabajo había sido la única distracción de Diego, hasta que la llamada del jefe un día cambió su mundo. Diego, lo siento, pero debemos reducir personal. Sabemos que lo has dado todo, pero necesitamos un cambio. Las palabras resonaban en su cabeza como un eco vacío. Se sintió caer, como si se hubiera desvanecido un pilar de su vida, dejando un vacío tras de sí. Él solo quería cuidar de su madre, y ahora estaba solo, sin su trabajo y con una montaña de preocupaciones. Los días se tornaron grises. Atendía a su madre, gestionaba las medicinas, limpiezas y preparaba comidas blandas. Sin embargo, sus ahorros se desvanecían lentamente, y la desesperación comenzó a hacerse parte de su rutina. Una mañana, mientras limpiaba el polvo de una vieja imagen del Padre Pío que su madre había colgado en la sala, una idea iluminó su mente. «Voy a visitarlo», pensó. Siempre había sentido una conexión especial con el monje, cuyas historias de milagros y sanaciones llenaban de esperanza a muchos. El santuario de Padre Pío estaba a unas horas de su casa, en un pequeño pueblo rodeado de montañas. Al llegar, una energía poderosa lo envolvió. La gente caminaba en silencio, algunos lloraban, otros sonreían, pero todos compartían una misma fe. Diego se acercó al altar, observando la imagen del santo. Su corazón latía con fuerza, casi podía sentir que el Padre Pío lo miraba con compasión. Cuando llegó su turno, el sacerdote le impuso las manos y recitó una oración. «Que la bendición del Padre Pío te acompañe», dijo el sacerdote, mientras una oleada de calor recorría el cuerpo de Diego. Cerró los ojos. Un peso, que no sabía que llevaba, se desvaneció. Abrió los ojos sintiéndose renovado, como si un manto de serenidad lo cubriera. ¿Era eso posible? ¿Podía un simple acto de fe cambiar su vida? Los días siguientes fueron extraños. Diego empezó a notar fenómenos inexplicables a su alrededor. Las luces se encendían y apagaban a voluntad. Objetos que creía perdidos aparecían de repente. Y lo más asombroso, algunos días escuchaba un susurro suave y conocido como el del Padre Pío que le decía: «Ten fe, hijo mío». Una noche, mientras oraba en su habitación, sintió una brisa fría que recorrió el espacio y dejó caer la lámpara de su escritorio. Sin embargo, en lugar de asustarse, Diego sintió que el aire estaba cargado de una presencia, como si algo divino estuviera guiándolo. ¿Está realmente preparado para el viaje que le espera?, se preguntó, recordando las sacudidas de su vida. Era un viaje lleno de milagros y desafíos que pondrían a prueba su nueva fe, pero tenía que intentarlo. Su deseo de ayudar a otros floreció. Comenzó a ofrecerse como voluntario en el hogar de ancianos de su barrio, donde conoció a muchas almas sufrientes. En cada encuentro, Diego se sintió impulsado a compartir su historia, a transmitir el consuelo que había encontrado en el Padre Pío. Las sonrisas de los ancianos, sus ojos brillantes llenos de esperanza, propagaban en él una chispa de alegría que jamás había sentido. Algo maravilloso florecía en su interior. Sin embargo, también podía sentir el peso de la duda. ¿Es esto real?, se cuestionaba en silencio. Pasaron semanas, y en medio de tanta transformación, el eco de su incertidumbre seguía persiguiéndolo. Las visiones se intensificaban. Soñaba con el Padre Pío que en cada encuentro lo animaba a seguir adelante.
Una pregunta persiste en su mente. ¿Por qué a mí? ¿Qué significa este regalo? Diego se enfrentaba a su nuevo yo. ¿Estaba listo para abrazar la fe, a pesar de las pruebas y tribulaciones? Con el corazón latiendo rápido, decidió rendir todas sus inquietudes ante la imagen del Padre Pío, pidiendo respuesta. En esa noche estrellada, las luces titilaban y una sensación de paz invadió el ambiente. «Hay más en este viaje», parecía susurrarle el viento. Ya no había vuelta atrás. Con cada paso que daba, sus dudas eran reemplazadas por el deseo ferviente de abrir su corazón a los milagros que estaba seguro llegarían. Mientras Diego seguía profundizando su fe, sentía que un nuevo propósito le guiaba. Un camino lleno de oportunidades para ayudar a otros en el camino de la esperanza. ¿Estaba listo para todo lo que vendría? Aún le faltaba mucho por comprender, pero ya había comenzado un viaje que, sin duda, transformaría su vida. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, antes de continuar con este mensaje revelado al Padre Pío, verifique ahora mismo el botón rojo de abajo para confirmar que sigue inscrito en nuestro canal de bendiciones. El Padre Pío reveló que el enemigo no quiere que reciba estos mensajes de fe, pues, al inscribirse, su nombre automáticamente entra en nuestra lista de oraciones diarias, recibiendo la intercesión especial del propio Padre Pío en el cielo, junto al trono de Dios. Mientras Diego seguía profundizando su fe, sentía que un nuevo propósito lo guiaba, un camino lleno de oportunidades para ayudar a otros en el camino de la esperanza. Visitaba el hogar de ancianos a menudo, donde las sonrisas de los abuelos lo llenaban de energía. Sin embargo, una sombra comenzó a cernirse sobre su corazón. Las dudas acerca de su nueva vida, aunque más tenues, no desaparecían del todo. La voz del Padre Pío en sus sueños se hacía más insistente. «Confía, hijo mío». Pero ¿cómo confiar cuando la realidad a su alrededor parecía tan incierta? Un día, mientras estaba en el hogar de ancianos, conoció a doña Clara, una mujer de 60 años con una sonrisa cálida, pero unos ojos tristes que ocultaban historias profundas. Ella había perdido a su esposo el año anterior y batallaba con la soledad que la enfermedad la había obligado a enfrentar. Diego, viendo el vacío en su mirada, se sintió compelido a acercarse. Hablaron por horas, compartiendo recuerdos perdidos y risas sobre tiempos mejores. Aquella conexión encendió una pequeña chispa dentro de él. Pero cuando Clara confesó que había dejado de creer en la bondad del mundo, esa chispa se apagó brevemente en su pecho. Su misión parecía más urgente que nunca. En las semanas siguientes, Diego hizo de su objetivo llevar un poco de luz a la vida de los ancianos del hogar. Organizó actividades, juegos de mesa y tardes de cine. Sin embargo, a medida que sus esfuerzos crecían, también lo hacía la resistencia de algunos. Había un grupo de trabajadores de la institución que veían sus esfuerzos con escepticismo, dudando de sus intenciones. La supervisora, una mujer llamada Laura, se mostró especialmente fría y a menudo lo criticaba por interrumpir la rutina del hogar. «No eres un profesional, Diego. No puedes simplemente hacer lo que quieras», le dijo una vez con desdén. Diego sintió que cada desafío que enfrentaba en el hogar estaba siendo testigo de su propia lucha interna. Con cada sonrisa que provocaba, también sentía la presión de ser evaluado, de ver si estaba haciendo un bien o simplemente invadiendo un espacio que no le pertenecía. La fuerza del Padre Pío que había sentido parecía ahora como un eco distante, y una pregunta persistente emergía. ¿Estaba realmente preparado para este viaje? Una noche, mientras reflexionaba sobre sus dudas en la soledad de su apartamento y en la penumbra de su habitación, se encontró con la imagen del Padre Pío frente a él. Las luces titilaban nuevamente y un escalofrío recorrió su espalda. «¿Qué debo hacer?», murmuró al aire, sintiendo que el silencio le respondía con una calma inquietante. De repente tuvo una revelación.
un deseo ardiente de actuar no solo por sí mismo, sino por aquellos que lo rodeaban. Tal vez la fe no solo era creer en el poder de lo divino, sino también en el poder de la acción y la bondad que podía por sí mismo sembrar. Al día siguiente, convocó una reunión con algunos de los ancianos del hogar. «Hagamos un festival para celebrar nuestras historias», propuso. La idea de compartir sus vivencias y ofrecer un espacio para que cada uno se sintiera importante despertó un interés nuevo. Las manos arrugadas se levantaron y las sonrisas comenzaron a florecer, aunque una sombra fugaz cruzó el rostro de doña Clara. Sin embargo, entre murmullos de aceptación, algo pareció revivir en su mirada. La organización del festival comenzó con entusiasmo y coraje, pero la resistencia de Laura aumentaba. Se convirtió en un enfrentamiento constante. La supervisora intentó sabotear la idea, desacreditando a Diego ante la dirección del hogar y cuestionando la capacidad de los ancianos para participar en algo así. «Estás poniendo a todos en una situación incómoda, Diego. No te hagas ilusiones», le advirtió con frialdad. Aún así, Diego persistió, convencido de que lo que estaba construyendo era necesario. Con una gran mezcla de alegría y ansiedad, cada tarde se reunía con los ancianos a planear el evento. Sin embargo, tras cada paso hacia adelante, una nube de inseguridad lo seguía. Estaba soñando demasiado. La presión aumentaba. Podía sentir cómo sus esfuerzos atraían tanto admiradores como detractores. Las desconfianzas de Laura se tornaron en rumores que empezaron a circular en el hogar. Algunas palabras insinuaban que sus intenciones no eran las más sinceras. En uno de esos momentos oscuros, tras una acalorada conversación con Laura, Diego salió a tomar aire. Las estrellas brillaban con fuerza esa noche y el viento traía consigo un murmullo familiar. «Ten fe, hijo mío», resonó en su mente la voz del Padre Pío, pero ahora había un giro en su pensamiento. La fe no era solo un faro guiador, era un compromiso que requería valor y acción. Y si el verdadero milagro se trataba de enfrentar el miedo, de abrazar la adversidad como parte del camino. Mientras meditaba en el parque cercano, Diego se dio cuenta de que no estaba solo. Doña Clara había estado observándolo desde lejos, con una mirada que reflejaba la tormenta que también llevaba en su interior. Sin más dilaciones, se acercó a él. «¿Te sientes perdido, Diego?», le preguntó con seriedad. En su mirada, Diego vio el reflejo de sus propias dudas. «A veces me siento como si estuviera luchando contra el viento, como si todo este esfuerzo no tuviera sentido». Clara lo miró a los ojos, y en ese momento, la atmósfera ligera entre ellos se volvió más densa. A veces, la luz que creemos que llevamos dentro parece apagarse, pero muchas veces solo estamos esperando que alguien más encienda esa chispa. No dejes que la duda gane. He visto lo que tu corazón es capaz de hacer en este hogar, dijo con una firmeza que resonó en su corazón. El festival, avanzar o retroceder, se había vuelto aún más que un evento. Era una batalla por su propia fe y la de aquellos a quienes intentaba ayudar. Con la partida de Clara, un nuevo fuego se encendió en su interior. Esa noche, Diego durmió inquieto, cargado de pensamientos sobre el camino por venir. Podría enfrentar no solo la oposición de Laura, sino también las sombras de su propia mente. El impulso que había sentido al inicio se había transformado en una necesidad vital, demostrar no solo a los demás, sino a sí mismo que la fe podía manifestarse en acciones concretas. A medida que se le acercaba la fecha del festival, las dudas sobre su propio papel en todo esto se multiplicaban. Pero cuando el día finalmente llegó, la plaza del hogar bulliciaba con la energía de los ancianos ansiosos por compartir sus relatos. Entonces, en un momento de vulnerabilidad, Diego vio a Clara rescatar una vieja guitarra del rincón. «¿Sabes tocar?», le preguntó emocionado. El día prometía sorpresas, pero la voz de Laura todavía resonaba en su mente. En el aire había tensiones no resueltas,
Y aunque todos estaban listos para celebrar, en el fondo de su corazón, Diego no podía escapar de la pregunta: ¿su luz bastaría para iluminar la sombra que se cernía sobre él? El festival estaba a solo unas horas de distancia y Diego sentía que los latidos de su corazón resonaban en sus oídos con cada paso que daba. La plaza del hogar de ancianos había sido decorada con banderines de colores, mesas dispuestas, y en el aire se percibía un aroma a empanadas frescas y café recién hecho. Sin embargo, a pesar de la alegría de los ancianos y la energía palpable en el ambiente, la sombra de Laura lo seguía como un lobo al acecho. Mientras ayudaba a Clara a colocar sillas, vio cómo la supervisora se movía por el lugar con una mirada crítica. Laura no había cesado su resistencia y ahora se sentía más amenazante que nunca. Él intentaba ahogar sus miedos al ver el entusiasmo de los ancianos, pero no podía evitar que sus ojos buscaran la aprobación de Laura. Su presencia lo atosigaba y cada comentario que hacía parecía desmantelar la fe que había construido con tanto esfuerzo. ¿Estás seguro de que esto es lo correcto, Diego?, le preguntó Clara, intuyendo la tensión en su mirada. A veces, el miedo se hace más fuerte justo antes del despegue. Diego le sonrió con gratitud, intentando que su expresión no traicionara sus pensamientos. Sí, tengo que creer que esto tiene sentido, no solo para mí, sino para todos aquí. Sin embargo, cuando el momento de iniciar el festival llegó, el ambiente se volvió inquietante. Con un pequeño micrófono en la mano, Diego miró a los rostros cansados, pero iluminados de los ancianos. El eco de sus risas y murmullos le dio valor. «Hola a todos, gracias por venir a celebrar nuestras historias», comenzó. Pero su voz, aunque temblorosa, rápidamente se llenó de pasión. Hoy no solo compartimos risas, sino que también nos recordamos que cada uno de nosotros tiene un propósito. Mientras hablaba, su mirada se deslizó hacia Laura, que lo observaba con un ceño fruncido. Eso solo hizo que su ansiedad aumentara. Diego quería compartir su visión, pero cada palabra parecía lanzarle un reto. Aferrándose al micrófono, continuó. Así como el Padre Pío nos enseñó a tener fe, hoy es el momento de compartir esa fe y alegría. Empecemos con las historias de cada uno de ustedes. Los ancianos comenzaron a contar anécdotas, risas y lágrimas llenaban el aire, creando un lazo entre ellos que parecía liberar la tensión acumulada. Una abuela narró su travesía como inmigrante. Otro anciano relató cómo conoció a su esposa en una danza local. Y mientras las historias se entrelazaban, Diego sintió que su corazón se expandía. Pero justo cuando la atmósfera se tornaba mágica, Laura interrumpió con un rugido de desdén. «No pueden seguir así. Esto no es un circo. Tienen que cumplir con las normas del hogar, y esto no está en el reglamento». Su voz cortó el sortilegio que había creado el festival, y un silencio incómodo se extendió por el lugar. Diego sintió que la confianza que había empezado a construir tambaleaba. Miró a los ancianos, muchos de los cuales tenían miradas de decepción. «Esto es para ustedes. Este es su momento», respondió, intentando mantener la calma. «No deberíamos dejar que las reglas apaguen nuestra luz». Laura retorció el rostro en un gesto de desprecio. «Las reglas nos mantienen a salvo, Diego. No estás capacitado para guiar a estos ancianos. Tu entusiasmo no puede reemplazar la experiencia». Sentía que su voz temblaba y se sintió tentado a callar. Sin embargo, de alguna manera, la voz de Clara resonó en su mente. «No dejes que la duda gane». Con cada historia contada, un fuego se encendía en él, recordándole que el festival no era solo un evento. Era una representación de su nueva fe, de su deseo de ayudar. «¿Es que no ven cómo se iluminan sus ojos al contar de sus vidas?», gritó Diego, llevando su mirada hacia los ancianos que ahora lo alentaban con asientos firmes. «Cada uno de ustedes tiene una historia que vale la pena compartir. Por favor, sigamos». Laura se quedó en silencio, impactada por la pasión que resonaba en la plaza.
Diego aprovechó el momento para dar un paso adelante. Hoy, aquí, no se trata de reglas, se trata de nosotros. Se trata de recuperar la alegría que todos hemos perdido en algún momento, y eso no se limita a normas. Esto es familia, esto es conexión. Regresando a Clara, vio que su mirada se iluminaba. Las palabras que había lanzado al viento comenzaron a calar hondo en los corazones de los ancianos, y sentía que la energía del Padre Pío envolvía la plaza. Laura, aunque todavía enojada, parecía dudar. 10 miradas se volvían hacia ella, aunque todavía cargadas de recelo, expectantes de una respuesta. Diego observó cómo sus emociones fluctuaban y decidió seguir adelante. Vamos a escuchar al próximo narrador. Por favor, don Enrique, cuéntenos sobre su viaje a la ciudad. El anciano, que hasta ahora había permanecido en silencio, se enderezó en su silla y comenzó a relatar su experiencia. El relato de don Enrique era rico en detalles, pero también en sabiduría. Diego sintió que la tensión en el aire se disipaba lentamente. Cada vez más ancianos alzaban sus voces en un coro de narraciones, pero en el fondo la mirada de Laura seguía persiguiéndolo. El festival avanzaba y las historias se entrelazaban con risas. Sin embargo, mientras más se animaban, más Diego temía que la sombra sobre el evento pudiera desvanecer ese destello de luz que había comenzado a brillar en su interior. Los susurros de sus inseguridades parecían intensificarse con cada paso que daban hacia su sueño colectivo. Al fin, el evento llegó a un clímax, y los aplausos resonaron queriendo elevar la energía. Sin embargo, en su corazón, Diego seguía lidiando con la incertidumbre. Cuando las luces se apagaron y el sol descendía por el horizonte, contemplaba el rostro de cada anciano, temiendo que su esfuerzo se desvaneciera si Laura lograba cortarla. La supervisora entonces se dirigió a Diego. Su rostro revelaba un inexplicable compendio de emociones. No esperaba que esto fuera así, lo siento. Pero antes de que pudiera articular un comentario de aliento, un grito resonó. Diego volvió su mirada hacia el centro de la plaza cuando un anciano se desplomó. El caos estalló instantáneamente, gente gritando y corriendo hacia la figura en el suelo. Diego sintió que su corazón se detenía. Las sonrisas cambiaron a miedo en cuestión de segundos mientras él se acercaba al anciano tendido. La adrenalina se apoderó de él, apartando las dudas y presiones. «¡Alguien llama a una ambulancia!», gritó con nerviosismo mientras sus manos temblaban. La visión del anciano caído era una mezcla aterradora de realidad y un golpe cruel a la fe que él había querido compartir. ¿Tenía sentido todo esto? ¿Acaso la luz que creía nutrir se extinguía de pronto? La voz del Padre Pío, que antes resonaba en su mente con confianza, ahora era un eco lejano. Mientras el tumulto se manifestaba, una pregunta se formó en su mente. ¿Estaba realmente listo para llevar a cabo esta misión? Las risas pronto se silenciaron, y lo que había comenzado como una celebración se convertía rápidamente en un escenario de ansiedad. Diego sabía que tenía que actuar, pero el miedo se adueñaba de su ser. Su fe temblaba ante la incertidumbre, y el peso de la pregunta lo golpeó como una ola imparable. ¿Podría ser la prueba de su vida y su fe lo que estaba sucediendo ante sus ojos? Diego sabía que tenía que actuar, pero el miedo se adueñaba de su ser. Su fe temblaba ante la incertidumbre, y el peso de la pregunta lo golpeó como una ola imparable. ¿Podría ser la prueba de su vida y su fe lo que estaba sucediendo ante sus ojos? Los gritos y el bullicio aumentaron a su alrededor, mientras las manos de los ancianos se alzaban en preocupación. «Tengan calma», dijo con un tono firme, decidiendo que no podía dejar que el pánico dominara. Se arrodilló junto al anciano que estaba tendido en el suelo. Su corazón latía con fuerza, un eco del fervor que había sentido en el santuario del Padre Pío. «Por favor, respira, don Fernando. Todo estará bien», murmuró mientras revisaba su pulso. Algo en su voz parecía tener un efecto inmediato.
Al principio, la mirada aturdida del anciano comenzó a enfocarse. Sus ojos parpadearon intentando comprender la situación. Las preocupaciones de los presentes se mezclaban con murmullos de esperanza, mientras Diego intentaba mantener la conexión visual. «Estás aquí con nosotros, cuéntame, ¿qué sientes?», le preguntó, recordando las enseñanzas de compasión que había cultivado en su interior. Justo en ese instante, Clara apareció a su lado, llevando un refrigerio con agua. «Don Fernando, beba esto, por favor», le dijo, mientras otros ancianos empezaban a acercarse para prestar ayuda. «Ayúdenme, necesitamos espacio», ordenó Diego, sabiendo que no podía permitir que el caos lo envolviera. Esto era más que un festival, era una comunidad que se unía en tiempos de crisis. La mirada de Laura, quien había estado a distancia, se acercaba lentamente, su rostro una mezcla de críticas y preocupación. Diego se dio cuenta de que todos querían ayudar. Con cada historia compartida, todos habían empezado a tejer un lazo común, y esa conexión ahora se manifestaba en la disposición de cada uno de ellos para participar, ya fuera brindando apoyo emocional o físico. Laura, aunque reservada, no podía negar la vitalidad que había emergido a su alrededor. Don Fernando empezaba a mostrar signos de que estaba recuperando el conocimiento, pero había que actuar rápidamente. «¡Llamen a una ambulancia!», gritó Clara con determinación. Ante la urgencia de la situación, el grupo no se detuvo. Algunos ancianos fueron a buscar ayuda, mientras otros se unían a Diego y Clara, formando un círculo de protección en torno al anciano. «Recuerda las palabras del Padre Pío. Ten fe», murmuró Diego, sintiendo que su corazón se llenaba de un coraje renovado. La energía que había sentido en el santuario ahora brillaba en su interior. De repente, una ola de calma se posó sobre todos. Los ancianos comenzaron a murmurar oraciones juntos, como un coro de voces unidas en fe. Finalmente, el sonido de sirenas interrumpió la tensión. La ambulancia llegó y las luces parpadeaban iluminando el parque. Diego se sintió aliviado. Las miradas de los ancianos se llenaban de una mezcla de esperanza y temor. Cuando los paramédicos se acercaron, Diego se hizo a un lado, permitiendo que la experiencia profesional se encargara de la situación. Mientras el equipo atendía a don Fernando, Diego se sintió abrumado por una mezcla de emociones. Había enfrentado su miedo y lo había convertido en una fuerza motora que por primera vez desde que fue despedido lo había llevado a actuar de una manera verdaderamente significativa. Laura se acercó a él. Sus ojos reflejaban una nueva comprensión. «No esperaba que esto se convirtiera en algo tan impactante», admitió. «Creo que quizás he subestimado lo que intentabas hacer aquí. Lo siento». Diego simplemente asintió, sintiéndose reconfortado por su sinceridad. «Gracias, Laura. En este momento todos somos un equipo. Esto es lo que significa comunidad». Las palabras fluyeron con una sinceridad que resonó en todo su ser. Sin embargo, el eco de sus dudas todavía permanecía a su lado. Don Fernando fue llevado en camilla, y mientras la ambulancia se alejaba, algo profundo había cambiado en el hogar de ancianos. Diego miró a su alrededor. Los rostros cansados pero animados de los ancianos ahora lo alentaban, comenzando a posicionar su voz como un faro de convicción y esperanza. «Hoy hemos vivido algo inesperado, pero nos ha recordado que cada historia, cada vida tiene un valor inmenso», inició, su voz resonando en el aire tras la partida del anciano. «No podemos dejar que la tristeza nos consuman. Lo que hemos vivido hoy no es solo un evento, es una llamada a la acción. Aquí todos tenemos un propósito, y ese propósito es apoyarnos unos a otros». Laura, ahora genuinamente interesada, asentía con la cabeza. «Quizás deberíamos reenfocar nuestros esfuerzos en ayudar a quienes más lo necesitan», sugirió, su voz comenzando a cambiar de tono. Era un desafío de su propio ego y estándares. «Podríamos organizar grupos de apoyo, invitar a profesionales y sensibilizar a todos sobre temas de salud».
Eso es, exclamó Diego, sintiendo que la energía comenzaba a fluir de nuevo. Todos los ancianos comenzaron a aportar ideas y con su ayuda vieron cómo algo precioso podría surgir de la adversidad que habían enfrentado. A lo largo de días y semanas que siguieron, el hogar de ancianos vibró con una nueva vida. El festival se transformó en una serie de encuentros donde cada uno de los ancianos comenzó a compartir no solo sus historias, sino también sus sueños y anhelos. Se crearon actividades donde podían expresar sus preocupaciones y descubrir el poder de la comunidad. Diego continuó visitando regularmente, sus días ahora llenos de un propósito que nunca había imaginado. Las risas, las historias y el compartir se habían convertido en la esencia de su jornada. Con el tiempo, Laura se integró en su proyecto, mostrando a todos que la colaboración era crucial. Los antiguos enfrentamientos se habían convertido en un lazo de respeto, y juntos, los ancianos y trabajadores comenzaron a redefinir la experiencia en el hogar. Una noche, como parte de una de sus actividades, Clara abrazó a Diego. Gracias por recordarnos que nunca es tarde para volver a encender la fe y que a veces la luz brilla más fuerte cuando está acompañada de otros, le dijo mientras miraban las luces titilantes en el cielo. Una profunda sensación de satisfacción envolvía a Diego, y en ese momento sintió que el aliento del Padre Pío había estado con él todo el tiempo. Lo había guiado a través del desafío y había facilitado su transformación de un hombre perdido a uno que había encontrado un propósito. Con cada gesto y cada historia, el eco de su viaje resonaba en la comunidad del hogar. Había aprendido que estar listo para realizar una misión era más que una decisión, era una forma de ser. Ya no se sentía solo, era parte de algo más grande, donde las voces se entrelazaban para crear un hermoso canto de vida. Y así, la historia de Diego continuó, enraizada en la fe, en la esperanza y en el poder transformador de la comunidad. Sin embargo, el eco de las palabras del Padre Pío seguía latente en su corazón. Ten fe, hijo mío. Esa fe, ahora más que nunca, lo guiaba a un nuevo amanecer lleno de oportunidades y amor. Queridos hermanos y hermanas, es un verdadero placer dirigirme a cada uno de ustedes hoy. Nos encontramos en un momento de reflexión, en el que podemos profundizar en las enseñanzas que emergen de la conmovedora historia de Diego, un hombre cuyo camino le llevó desde la incertidumbre hacia la transformación personal a través de la fe y la comunidad. La narrativa de Diego nos muestra que vivimos en un mundo donde las pruebas y tribulaciones son inevitables. La vida a menudo nos sorprende con giros inesperados que pueden dejarnos sin aliento. ¿Quién de nosotros no ha sentido alguna vez que el suelo se desvanecía bajo sus pies? Al igual que Diego, muchos de nosotros hemos enfrentado el dolor de perder un trabajo, la tristeza por un ser querido enfermo, o la desilusión ante un futuro incierto. Pero en medio de la lucha, siempre hay una luz que nos llama a levantarnos. La historia comienza con la dolorosa pérdida de Diego, un empleo que le brindó estabilidad y un propósito. Sin embargo, es en este momento de crisis que comienza su verdadero viaje. Reflexionemos un instante. ¿No son las dificultades las que nos llevan a enfrentarnos a nosotros mismos? No es en los momentos oscuros que verdaderamente buscamos la luz. El Padre Pío, un símbolo de esperanza y sanación, aparece en la vida de Diego en un momento en que más lo necesitaba. Las bendiciones del Padre son un recordatorio de que, incluso en nuestros peores momentos, la fe puede guiarnos hacia nuevas oportunidades. Diego, al buscar consuelo en el santuario del Padre Pío, también nos muestra la importancia de la conexión espiritual. ¿Cuántas veces hemos orado buscando respuestas? La oración no es solo un acto de fe, es un puente que nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Nos recuerda que no estamos solos, que somos parte de una comunidad divina que nos sostiene.
La conversión de Diego al servicio en el hogar de ancianos le permitió encontrar no solo consuelo, sino una nueva misión: llevar luz y alegría a aquellos que, como él, enfrentan sus propias batallas. Reflexionemos sobre nuestras propias vidas. ¿Qué personas a nuestro alrededor necesitan esa luz? ¿Cómo podemos ser instrumentos de esperanza en la vida de otros? La historia de Diego nos invita a cuestionarnos y a actuar. En lugar de dejarnos consumir por nuestras propias luchas, podemos elegir ser un faro para los demás. Es en este altruismo que encontramos el verdadero propósito de nuestra existencia. A medida que Diego se mueve dentro del hogar de ancianos, enfrenta oposición y dudas. Esto es algo con lo que todos podemos identificarnos. A menudo, el cambio encuentra resistencia. Las voces de la duda pueden susurrar que no somos suficientes. Laura, la supervisora que está en contra de los esfuerzos de Diego, representa esos miedos internos que todos enfrentamos. Pero ¿qué sucede cuando confrontamos esos miedos? La vida se transforma. La resistencia también se convierte en una oportunidad para crecer, para demostrar que la fe es más poderosa que el temor. La conexión que Diego establece con los ancianos, especialmente con Doña Clara, resalta la importancia de las relaciones humanas en nuestra búsqueda de significado. Clara, quien había perdido la fe, se convierte en un símbolo de esperanza y reconexión. ¿Acaso no todos tenemos a alguien en nuestra vida que necesita escuchar nuestra voz de aliento? Su historia es un llamado a recordar que cada interacción cuenta, cada gesto de bondad tiene el potencial de impactar profundamente. A medida que avanza su experiencia, el festival se convierte en un símbolo de renacimiento. Pero en el clímax de la celebración, el colapso de don Fernando trae una dura lección: la fragilidad de la vida. En un instante, lo que se había vivido como un momento de alegría se convierte en un recordatorio de la inestabilidad de nuestra existencia. Pero aquí es donde Diego enfrenta su mayor desafío. Encuentra dentro de sí un coraje renovado. ¿No es eso lo que se espera de nosotros también? Actuar en medio del miedo, mantenernos firmes cuando las aguas se agitan. La fe se manifiesta en la acción, y Diego se convierte en el apoyo que los ancianos necesitan. La llegada de la ambulancia y el acto de comunidad que surge en ese instante ilustran la belleza del amor y la solidaridad. La historia nos invita a reflexionar sobre cómo reaccionamos ante la adversidad. Cuando todo parece desmoronarse, ¿nos unimos a nuestros seres queridos, a nuestra comunidad, o nos dejamos consumir por la desesperanza? La respuesta está en nuestras manos. Finalmente, Diego nos enseña que nuestra luz interior crece a medida que compartimos con otros. Cada historia que se cuenta, cada risa compartida, reaviva nuestra fe. ¿Cuántas veces hemos dejado de lado nuestra vida espiritual por miedo o inseguridad? La transformación de Diego es un testimonio de que nuestra fe puede ser contagiosa, que cuando nos permitimos ser vulnerables, otros encuentran el valor para serlo también. Hermanos y hermanas, que la historia de Diego nos inspire a ser un refugio de esperanza para quienes nos rodean. No debemos temer al cambio ni al desafío. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser un instrumento de amor y luz en momentos de oscuridad. Sigamos el ejemplo de Diego, tomando acciones con propósito y fe en el camino diario de nuestra vida. El Padre Pío nos susurra al oído: ten fe, hijo mío. Abracemos esas palabras y que nuestra vida sea un reflejo de fe y esperanza para todos. Así que, ¿qué pasos concretos tomaremos para llevar esta enseñanza a la práctica? Quizás un gesto amable hacia un extraño, una pregunta a un amigo en necesidad o simplemente una oración sincera. La vida está llena de oportunidades para hacer el bien. Un llamado a la acción siempre está presente, esperando que respondamos. Mantengamos el corazón abierto, pues el viaje apenas comienza y las bendiciones nos esperan para ser descubiertas.
A menudo, la vida se manifiesta en un vaivén de fe y duda, donde los momentos de claridad brillan intensamente, pero también son seguidos por sombras que nos invitan a cuestionar todo lo que creíamos saber. Cuantas más bendiciones recibimos, más grande es la lucha que enfrentamos. Es fácil olvidarnos de los verdaderos peligros que acechan en las esquinas oscuras de nuestras vidas, especialmente cuando estamos absortos en nuestras rutinas diarias, buscando lo tangible y evitando la tentación de mirar más allá de lo visible. Sin embargo, en el corazón de esta búsqueda es vital reconocer que el enemigo no se presenta de manera grotesca, sino que se disfraza de rutina, de normalidad, incluso de bondad. Muchos, como Diego, creen que la transformación espiritual es un viaje que se lleva a cabo únicamente en el ámbito de la luz. Pero déjenme compartirles algo que excede la comprensión mundana y que solo el discernimiento profundo puede revelar. Hay regiones en nuestras almas que el temor y la desesperanza tocan, y esto a menudo se manifiesta en formas que nunca anticipamos. Las pruebas de la vida pueden parecer superficiales, pero cada una es un llamado del Señor, una invitación a profundizar en nuestra vida espiritual. Los antiguos enemigos de nuestra alma, el orgullo, la ira, la avaricia y la lujuria, acechan en silencio, esperando el momento propicio para atacarnos. Así como el Padre Pío percibía la verdad tras las apariencias en aquellos que buscaban su ayuda, también es nuestra tarea mirar tras el velo de la ilusión. Recuerden, hermanos y hermanas, que no estamos solos en esta lucha. Nuestra fe es un camino lleno de sombras y luces. Sin embargo, en cada sombra hay un mensaje oculto. Sin darnos cuenta, nuestros pecados ocultos buscan salir a la superficie, provocando enfermedades en nuestra mente y cuerpo. ¿No se han encontrado alguna vez en situaciones en las que un pequeño desliz moral se transforma en una cascada de problemas? Tal vez una simple mentira, el chisme o la falta de perdón se convierten en raíces que envenenan no solo el corazón, sino toda nuestra existencia. La revelación que deseo compartir hoy es esta. Detrás de actos aparentemente inocuos se pueden deslizar fuerzas malignas que buscan suplantar la bondad con el caos. Las tentaciones pueden aparecer como oportunidades dulces, ofreciendo consuelo inmediato, pero que a la larga devoran nuestra esencia. Cada palabra hiriente que pronunciamos, cada impulso que nos lleva a actuar en contra de la voluntad divina, alimenta una oscuridad que puede envolvernos en la desesperanza. Esta es una guerra espiritual que pocos comprenden y menos aún enfrentan valientemente. Ahora que conoce esta verdad espiritual oculta, quiero lanzarle un desafío. Pero este no es un desafío cualquiera. Solo los verdaderamente devotos, aquellos con fe y coraje, serán capaces de llevarlo hasta el final. ¿Es usted uno de ellos? Lo que le propongo es simple. Le invito a que por los próximos 7 días se comprometa a rezar el rosario diariamente. Dedique un tiempo a reflexionar en cada misterio, permitiendo que las palabras lo guíen hacia la paz. Además, le insto a que evite todo aquello que bloquea las bendiciones, gossip, rencores, hábitos que obscurecen el alma. No solo se trata de rezar, sino de participar. Le pido que regrese a este espacio y comente cada día. Cuéntenos sobre sus experiencias, sus victorias y derrotas. Compartir sus luchas es una forma poderosa de liberarse y unirse a la comunidad de creyentes que oran por usted. Al aceptar este desafío, abrirá la puerta a una transformación espiritual asombrosa. La recompensa que obtendrá no solo será espiritual. Podrá experimentar una calma renovada en su ser, curas de situaciones que le aquejan desde hace tiempo y milagros cotidianos que antes parecían difíciles de alcanzar. Recuerde los testimonios de quienes, como Diego, encontraron nuevas oportunidades para sanar y servir después de enfrentar sus propias pruebas.
Hay una promesa de intercesión que el Padre Pío brindará a quienes realmente busquen con intención y cumplan con este acto de fe. Al completar este desafío, le invito a manifestar su compromiso. En los comentarios de este espacio, escriba una frase que simbolice su intención. Acepto el desafío de la fe. O quizás, confío en el poder del rosario. Convertir este compromiso en un acto público crea un lazo sagrado no solo entre usted y la comunidad celestial, sino también entre usted y los demás que luchan en su camino espiritual. Pero no espere, comience ahora. La urgencia de este llamado es innegable, pues el tiempo es un recurso valioso y limitado. Procrastinar, mis queridos hermanos y hermanas, es una táctica del enemigo. La inacción dilata la gracia, mientras que la fe activa abre puertas a innumerables bendiciones. Recuerde que cada momento de crecimiento espiritual está lleno de luchas, y cada acción que postergue podría ser la que conlleve grandes, profundas adversidades. No espere a que sea demasiado tarde para empezar su camino de transformación. Finalmente, llame a otros a unirse. Haga que su círculo de influencia crezca. Invite a amigos, familiares, a cualquier persona que sienta cerca. La poder de una comunidad de fieles orando juntos es como un ejército imponente, del cual nace una energía sobrenatural que da lugar a un cambio tangible en el mundo. ¿Acaso no somos más fuertes juntos, orando en un solo cuerpo por cada necesidad y deseo que el corazón puede sentir? La batalla es real, pero gracias a la guía del Padre Pío y a nuestro compromiso de acción, saldremos victoriosos. Pero antes de cerrar, permítame dejarle con una pregunta inquietante. ¿Está realmente listo para enfrentar las sombras que yacen a la espera de tocar a su alma? ¿Está preparado para embarcarse en esta travesía de luz y oscuridad, donde el sacrificio puede abrir las puertas de lo sublime? Las respuestas pueden estar a la vista, pero solo los que buscan con sinceridad conocerán la verdad completa. Es su elección ahora. El camino a seguir será el que usted decida. La duda actúa como un velo que impide la clara visión de lo sagrado, escondiendo la verdad que resplandece en lo profundo del alma. ¿No ha sentido alguna vez esa inquietud en el pecho cuando la rutina parece entorpecer la conexión con lo divino? La vida cotidiana se convierte en un laberinto donde las tentaciones susurran a cada paso, queriendo alejarnos del camino recto, del sendero que Dios ha trazado para nosotros. Es en esos momentos en que el enemigo espera, acechando en las sombras de nuestra confianza, buscando el momento perfecto para desviar nuestra fe. Mientras viajamos en esta esfera terrenal, a menudo nos olvidamos de que no todo lo que resplandece es luz. Hay entidades malignas que pretenden disfrazarse de belleza, de éxitos momentáneos, empujándonos hacia decisiones que cargan un alto precio en nuestras almas. A veces, el pecado se presenta disfrazado de conveniencia, una oportunidad que parece inofensiva, pero que por dentro está corrupta, alimentando la oscuridad en nuestro ser. Cuando permitimos que estas sombras aniden en nuestro ser, estamos abriendo las puertas a una guerra silenciosa, donde el precio de la victoria se paga con fe y sacrificio. ¿Alguna vez se ha detenido a pensar en cómo sus palabras, acciones y pensamientos pueden atraer o repeler esas fuerzas invisibles? La experiencia me ha enseñado que, a menudo, los lazos más sutiles son los que más nos atan. Cuando pasamos por alto los pequeños pecados, esas faltas que parecen insignificantes, en realidad estamos sembrando las semillas de futuras desgracias. En cada chisme que compartimos, en cada mirada de desdén, en cada acto de falsedad, se generan gérmenes que contagian nuestra alma. ¿Cuántas veces hemos visto, en situaciones cotidianas, cómo la falta de amor se transforma en resentimiento? Un simple comentario se convierte en una batalla que ya no podemos ganar. Mirando hacia la historia de Diego, se presenta un recordatorio crucial.
La fe es un arma poderosa, pero debe ser manejada con sabiduría y pureza de corazón. ¿Cuántas veces actuamos como si la fe fuera suficiente para contrarrestar el daño que causamos con nuestras propias manos? Como los estigmas que llevé en mi carne, visibles para algunos, pero escondidos para muchos. El dolor y las experiencias humanas son las que nos fortalecen para enfrentar tiempos difíciles. Sin embargo, no debemos olvidar que también hay cicatrices interiores, heridas sutiles que deben ser tratadas con la misma seriedad con la que enfrentamos las externas. El poder de la oración es una fuente de luz en esta penumbra. Al mismo tiempo, no todas las oraciones se manejan igual. Hay oraciones que, si bien son sinceras, carecen del peso espiritual suficiente para abrirse camino entre las tinieblas. Así como las palabras del Evangelio son un bálsamo, el enemigo las puede desvirtuar. En eso radica el desafío, discernir cuándo nuestras propias vulnerabilidades nos llevan a oraciones personales que solo reflejan nuestras debilidades, mientras que las oraciones de intercesión y fe permiten que la gracia de Dios inunde nuestras vidas. ¿Alguna vez se ha preguntado por las experiencias que le suceden a aquellos que, ciegamente, continúan perdiéndose en la rutina, ignorando los peligros de un enemigo astuto? Este mundo está lleno de engaños, y cada día se nos presenta la oportunidad de decidir cómo manejar nuestras luchas. Pero hay que tener cuidado, porque la indiferencia nos hace cómplices de una derrota silenciosa. Si el alma queda atrapada por la desesperanza, la vida espiritual va agonizando sin que lo notemos. En un punto crítico de la vida espiritual surge la cuestión fundamental: ¿quién sostiene el hilo de nuestra fe? ¿Estamos en la penumbra del abandono o realmente buscamos la luz que trae la salvación? Mire a su alrededor, a los espacios donde sus seres queridos habitan, las interacciones que se desarrollan en sus hogares. ¿Es este un refugio de paz o se ha convertido en una trinchera de juicios y rencores? La batalla que enfrentamos es una lucha interna y externa, y cada elección cuenta. Piense, ¿cuántas relaciones se han visto deterioradas por palabras lanzadas sin cuidado, por actitudes de juicio y rechazo? Recuerde que la oración tiene poder. Si la pronuncia con humildad y devoción, puede liberar ataduras que parecían imposibles de deshacer. Aquellos que han experimentado la lectura de alma, como yo en mis tiempos de gracia, saben que algunos mundos interiores están llenos de sufrimiento escondido. ¿Cómo puede alguien recibir consuelo si no reconoce sus propios dolores? Abrirse a la fe debe ir acompañado de un deseo sincero de sanar. Mire dentro de su corazón. La vigilancia es esencial. El enemigo nunca se detiene, así que debemos estar atentos a no caer en su trampa. A veces, lo que parece una bendición es una prueba encubierta que busca derribar nuestra fe. Algunos se preguntan por qué las dificultades aparecen cuando más se esfuerzan por vivir un camino de luz. Esa es la estrategia del enemigo, hacer que los fieles duden en vez de fortalecer su compromiso. Ahora, quiero que cerremos un momento los ojos y nos concentremos en el silencio que nos rodea. Antes de continuar, deseo que respiremos hondo y sintamos la presencia de Dios a nuestro alrededor. Este es un momento sagrado, un silencio que permite que el Espíritu Santo habite en nosotros. Permita que su corazón hable a su mente. Entienda que está siendo llamado a renacer. Respire profundamente y entregue a Dios esas cargas que lo abruman. Su harez, su dolor, sus preguntas sin respuesta, sus inseguridades. Recuerde, Señor, por los méritos de las llagas de Cristo y por la intercesión de la Virgen de los Dolores, entrego mi vida espiritual en sus manos. Que todo bloqueo sea quebrado, que mi fe crezca y que yo sea un instrumento de su voluntad. Amén. Repítalo, mis amados hijos de Dios, llevándolo a su interior como el susurro de un viento palpante que trae paz. Sienta cómo esta oración actúa en su ser, desatando viejos nudos que había olvidado que existían.
Cada palabra lleva un nuevo peso de esperanza, un nuevo destello de luz. Pero hay algo más poderoso. Hay una oración aún más intensa que puede llevar a cabo milagros inimaginables, muchas veces atribuida a las intercesiones de los grupos de oración llenos del fuego del Espíritu. A través de esa oración se han llevado a cabo cambios que han alterado el curso de las vidas, convirtiendo desgracias en bendiciones reales. Se dice que aquellos que la recitan en verdad pueden experimentar la misericordia del Sagrado Corazón de Jesús de maneras que desafían toda lógica. Los testimonios de conversión y sanación son innegables, pero el secreto de esta oración es profundo y rico en misterio. Invito a que la recen con fe. Piense en la transformación que puede traer a su vida y a la de quienes lo rodean. Al pronunciar esa oración, se crea un puente hacia lo divino, un acceso a aquellos recursos que derrochan del amor de Dios. Mantenga su mente abierta a la posibilidad de lo extraordinario, mientras se prepara para descubrir más sobre este camino de fe. A medida que exploremos juntos esta dimensión espiritual, recuerde que la luz no solo ilumina el camino, sino que también puede revelar los secretos que yacen debajo de la superficie. La maravilla de la vida en el Espíritu se manifiesta cuando dejamos atrás la duda y le damos la bienvenida a la verdad. Pero para eso, primero debes estar dispuesto a dar el siguiente paso. ¿Está listo para abrir su corazón a las posibilidades más allá de su comprensión? La revelación de lo divino aguarda a quienes buscan sinceramente y están dispuestos a aceptar su papel en el eterno plan de la salvación. Que el Señor le conceda la sabiduría y la valentía necesarias para emprender este camino con fe y dedicación. La espiritualidad del Padre Pío nos enseña que, en las pruebas más profundas y en el sufrimiento más grande, se encuentra una unión íntima con el divino. Su vida fue un constante ofrecimiento de amor sufriente, una entrega a Cristo que no solo lo llevó a cargar las llagas de la pasión, sino que también lo convirtió en un faro de esperanza y fe para millones. Cada testimonio de sanación y cada milagro atribuido a su intercesión recogen la esencia misma de lo que significa confiar plenamente en Dios, aun en medio de la adversidad. El legado del Padre Pío no reside únicamente en los milagros físicos que acontecieron a su alrededor, sino en el profundo sentido de conexión espiritual que ofreció a quienes anhelaban su ayuda. Él entendió que el sufrimiento puede ser redentor. En sus cartas y sus encuentros hablaba de la importancia de la oración y del sacrificio como herramientas imprescindibles para acercarse a Dios. Con cada estigma que portó en su carne, nos mostró que el dolor puede ser transformado en amor si lo ofrecemos a Dios con un corazón sincero. La vida del Padre Pío nos revela que la fe, aunque a veces frágil, tiene la capacidad de llevarnos a experimentar lo extraordinario en lo cotidiano. La intercesión del Padre Pío continúa viva en nuestros días, actuando como mediador ante el trono de Dios. Cuando elevamos nuestras súplicas y le pedimos que interceda por nosotros, estamos confiando en su amor paternal, en su poder redentor. Cada historia de sanación, cada alivio en el sufrimiento y cada cambio de vida son testimonios de su cercanía con el ser humano. La gracia de Dios, a través de su intercesión, nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. El panorama de nuestra fe se amplía cuando permitimos que su luz ilumine nuestros corazones. A medida que reflexionamos sobre el camino del Padre Pío, nos encontramos con preguntas que pueden guiarnos a un mayor entendimiento de nuestra propia vida espiritual. ¿Qué áreas de nuestra vida requieren entrega y surrender? ¿Estamos dispuestos a llevar nuestras cruces con la misma dignidad y fe que el Padre Pío? La invitación es a profundizar en nuestra relación con Dios a través de la oración, el sacrificio y la entrega, tal como Él lo hizo.
Su ejemplo nos inspira a buscar la transformadora intercesión, recordándonos que cada pequeño acto de fe puede abrir las puertas a lo sobrenatural. En este momento crucial, es imperativo que tomemos acciones concretas. Su conexión espiritual con el Padre Pío depende de esta acción inmediata. Le insto a que se inscriba en nuestro canal ahora mismo para recibir más revelaciones espirituales exclusivas sobre el Padre Pío que pueden transformar su vida espiritual. Comparta estas historias milagrosas con al menos 5 personas cercanas cuya fe pueda ser fortalecida por los ejemplos de este santo. Comente sus experiencias personales con la intercesión del Padre Pío, porque es a través de estas vivencias que fortalecemos nuestra comunidad de devotos. Y recuerde, active las notificaciones, porque no querrá perderse los próximos testimonios y revelaciones sobre este poderoso santo de Pietrelcina. Este es el momento crucial para buscar la intercesión de este santo poderoso. No espere ni un segundo más para compartir estos milagros extraordinarios. Solo los verdaderos devotos comprenden la profundidad del legado espiritual del Padre Pío y la importancia de diseminar sus enseñanzas para que cada vez más almas se acerquen a la luz de la fe.